Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Continuando con nuestro temario de nuestra asignatura, hoy nos corresponde tratar el tema de propiedad horizontal. Bueno, dentro de la temática de propiedad horizontal, lo que vamos a abordar es la normativa, qué se entiende o cómo se constituye la propiedad horizontal, cuáles serían los derechos y deberes de los propietarios o copropietarios, quiénes son las autoridades dentro de esa propiedad horizontal que rigen las zonas comunes y por último la inclusión de algunas nuevas reglamentaciones u obligaciones que han salido para la propiedad horizontal. En ese orden de ideas vamos a iniciar con la definición o la comprensión de lo que es la propiedad horizontal. Según la normativa, es definida como un sistema, ¿cierto? O una figura jurídica que va a permitir gestionar un conjunto de unidades. Ese conjunto de unidades puede ser varios edificios, varias torres, como se le conoce aquí en Sabana Centro, o un conjunto de viviendas. Estas construcciones pueden ser de origen privado, ¿cierto? Y también hay un entorno comunitario que es común, ¿cierto? Allí partimos de que esa infraestructura va a ser compartida por quienes conforman esa propiedad horizontal. Entonces, aquí confluyen dos tipos de derecho, el derecho sobre la propiedad privada y el derecho sobre la propiedad común. En Colombia existe una reglamentación para la propiedad horizontal y es la ley 675 del 2011. Esta ley es la que regula los inmuebles donde confluyen derechos de propiedades exclusivas sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Su fin es garantizar la seguridad y la sana convivencia a través de normas que promuevan el trato pacífico y la solidaridad. Esta ley, la ley 675, también regula lo relacionado con las actas de asambleas, las funciones de los órganos comunitarios, el administrador, el régimen de convocatorias y el ejercicio del derecho al voto, entre otros ítems. Dentro de esta ley C75, para una mejor comprensión, es importante tener en cuenta unas definiciones. Entonces, primero vamos a hablar de qué se entiende como régimen de propiedad horizontal. Así las cosas, el régimen es ese sistema jurídico que regula el sostenimiento a propiedad horizontal, bien sea de un edificio o de un conjunto, que puede estar construido o que está por construirse. Mientras que cuando nosotros hablamos de reglamento de propiedad horizontal, nos referimos al estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de ese edificio o de ese conjunto que es sometido al régimen, que era pues el primer concepto que estábamos viendo, de propiedad horizontal. Cuando nos referimos a edificio, estamos hablando de la construcción de uno o varios pisos levantados sobre un lote o terreno. La estructura comprende un número plural de unidades independientes que son aptas para usar o para ser usadas de acuerdo con su destino natural o convencional. Mientras que cuando hablamos de un conjunto, hablamos de un desarrollo inmobiliario conformado por varios edificios levantados sobre uno o varios lotes de terreno que comparten áreas y servicios de una utilidad o que tienen un uso también de carácter general. Por ejemplo, vías, las vías internas, los estacionamientos, zonas verdes, la portería, los salones comunales, etcétera. Cuando nosotros hablamos del edificio conjunto de uso residencial, nos referimos a los inmuebles cuyos bienes de dominio particular se encuentran destinados a la vivienda de personas, de acuerdo con la normatividad urbanística vigente.
En ese orden de ideas, dentro de la propiedad horizontal, podemos encontrar tres tipos de uso de los bienes que pueden allí existir. Podemos encontrar un uso exclusivamente residencial, un uso de carácter mixto, perdón, o un uso de carácter comercial. Es importante verificar que en la licencia de construcción, cuando se fue a elaborar o se fue a definir cuáles iban a ser las características, bien fuese del edificio o del conjunto, qué usos quedaron definidos, ¿cierto? Desde allí, desde la licencia, basados en los usos de suelo estipulados por el plan de ordenamiento territorial del lugar o de la zona donde se está o donde cohabitan o existen estas propiedades horizontales, se va a definir qué usos se van a generar. Bueno, pasando a cómo se genera la constitución de la propiedad horizontal, es importante definir tres partes o tres fases. La primera es la conformación, pasando por la constitución y por último, la certificación de existencia y representación de la copropiedad. Cuando hablamos de la conformación, nos referimos a que es la constitución de la propiedad horizontal. Esta constitución va a depender de la voluntad expresa del propietario inicial. En la mayoría de los casos se denomina como el constructor, quien a través de escritura pública somete a propiedad horizontal un bien inmueble. En la etapa o fase de constitución es la persona jurídica, en este caso la construcción, nace solo hasta cuando se realiza el registro del régimen de propiedad horizontal. Bueno, aquí cuando hablaba de la persona jurídica, me refiero a la persona jurídica de la propiedad horizontal. Esas diligencias iniciales las realiza la constructora o el constructor, ¿cierto? Pero la personería jurídica va a quedar para ese conjunto de unidades habitacionales o para los edificios. Entonces, esta personería jurídica se debe registrar en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos del municipio donde se localice el inmueble. Por último, tenemos la certificación de existencia y representación. De conformidad al artículo 8 de la Ley 75 del 2001, la inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude esta ley corresponde, en primera instancia, al alcalde municipal o distrital, donde pues se ubique nuestro proyecto, edificio o conjunto, o a la persona o entidad a quien el alcalde haya delegado, que por lo general son las secretarías de planeación o curadurías urbanas, que en la semana anterior veíamos parte de sus funciones. Ahora bien, si queremos hablar sobre disolución y liquidación de la propiedad horizontal, esta solo podrá ser validada por la propiedad horizontal si se cumple con quórum y la mayoría calificada de más del 70% de los coeficientes de propiedad del edificio o del conjunto. Cuando existe destrucción o deterioro total del edificio o del conjunto en una proporción del 75%, o también se puede llevar a cabo cuando se decide por los propietarios de bienes privados, aquí importante porque pues, hay muchas propiedades que se arriendan, ¿no? Entonces, aquí la voz y el voto está dado en esos propietarios, quienes deciden si es pertinente que la copropiedad pues tenga una disolución y liquidación. Bueno, una vez la propiedad horizontal ha sido constituida y ya está legalizada, empiezan a generarse unos derechos y deberes por parte de los propietarios. Dentro de esos varios derechos y deberes, vamos aquí a nombrar
como los más importantes o los que tienen un carácter de generalidad. En ese orden de ideas, cada propietario tiene derecho de dominio exclusivo sobre su unidad de vivienda o su unidad privada. Esto quiere decir que puede vender, enajenar, gravar o ceder la tenencia de su unidad privada a cualquier título. El propietario también tiene derecho a usar las áreas comunes como los ascensores, jardines, piscinas, gimnasios y demás que cada propiedad pues tenga, teniendo en cuenta que pues, no todas tienen esas mismas áreas comunes. Esto siempre y cuando lo haga según el destino de los mismos y sin perjuicio del uso legítimo de los demás propietarios. Otro derecho de los propietarios es el de vivir en un ambiente limpio, saludable, sano, higiénico, con carácter sostenible y estético. Dentro de la propiedad horizontal, pues, y el tipo de vivienda, si es bis, ¿cierto? Surgen a veces inconvenientes por el uso de parqueaderos. De conformidad a la norma, los propietarios de bienes privados que tienen a su cargo parqueaderos considerados como bienes comunes de uso exclusivo, de acuerdo con el régimen o el reglamento de propiedad horizontal, deben ser utilizados únicamente por el propietario al cual se le han sido asignados, aún más en razón a que esté de pagar por ese uso exclusivo. Dentro de la norma también nos habla de la prohibición de uso de los parqueaderos comunes de un edificio o de un conjunto como medida correctiva cuando los propietarios se encuentran como deudores morosos. Esta digamos, prohibición de que el propietario pueda hacer uso del parqueadero es correcta siempre y cuando el parqueadero corresponda a la categoría de bien común. Cuando el parqueadero corresponde a la categoría de uso privado, pues no aplicaría este tipo de acciones. ¿Puede un propietario que forma parte del consejo de administración tener acceso exclusivo al uso o recurrente al uso de parqueaderos? De acuerdo a la normativa, la ley se nos dice, ¿cierto?, que los parqueaderos de visitantes no podrán ser objeto de uso exclusivo, pues precisamente como su nombre lo indica, pues al hablar de usos parqueaderos de uso de visitantes, su uso está claramente definido. Dentro de uno de los deberes pues, más importantes está el pago de la cuota de la administración. Entonces, los propietarios de bienes privados que pertenecen a esa propiedad horizontal están obligados a contribuir con su pago mensual. Este pago de la administración se destinará para financiar los servicios necesarios de la administración, los mantenimientos, reparaciones, reposiciones, reconstrucciones y vigilancia importante de los bienes comunes. Digamos que la cuota de administración que se cancela no puede ir destinada a la propiedad privada, solo a esas áreas o a las funciones que tiene que ver con los bienes comunes, así como el pago de los servicios públicos, agua, luz, gas, si es el caso, recolección de residuos, etcétera, en relación a estos. Importante recordar quién es la persona que fija el monto de la cuota de administración. De acuerdo a la ley, es la Asamblea General de Propietarios quien es la encargada de fijar ese monto en asamblea. Más adelante vamos a ampliar un poco esto de quién es la asamblea, quién es el consejo y otras figuras dentro de la propiedad horizontal. ¿Cómo se debe calcular esas cuotas? Entonces, de acuerdo con los coeficientes de la copropiedad, se establecen bajo el condicionamiento de cuotas iguales y es aprobada, como les decía anteriormente, en asamblea. El retardo o el incumplimiento del pago de estas cuotas generará intereses de mora equivalentes a 1,5 veces del interés bancario corriente. Pueden existir sanciones por el no pago de estas cuotas de administración.
Entonces, efectivamente, y pueden ser cobradas judicialmente por el administrador o a través de un apoderado judicial. Otra de las preguntas que es común encontrar es si se puede hacer público el listado de los propietarios en mora. Nos dice la ley que mientras subsista este incumplimiento, se podrá publicar en el edificio o conjunto o en las carteleras destinadas para ello. ¿Listo? De igual manera, en el acta de la asamblea que se realicen, bien sea solo la anual o aquellas asamblea extraordinaria, se debe incluir los propietarios que se encuentren en mora. La publicación de las listas de morosos en las zonas comunes de la propiedad no constituye ninguna violación a los derechos al buen nombre y a la intimidad, por cuanto lo único que se da a conocer es un hecho cierto, que en este caso sería la mora en el pago de las cuotas de administración y este asunto. Por lo general, los copropietarios con el fin de también de hacer una protección de datos, perdón, las administraciones, lo que hacen es publicar no el nombre del propietario, sino la torre o el número del edificio y el número del apartamento. Sin embargo, pues la ley pues es clara en por qué se puede hacer, ¿cierto? Dentro de otras obligaciones que tienen los propietarios, copropietarios de esta propiedad horizontal, es la obligación de pagos de los gastos comunes que sean necesarios para la prestación de los servicios comunes. Por ejemplo, se decide generar el uso de o hacer un cobro por el alquiler del salón comunal. Entonces, en este caso, si así está pues, dentro del reglamento de la propiedad, se debe hacer. Digamos que no solo el hecho de el pago de la administración cubre o nos deja extensos de no pagar otros cobros generados, ¿cierto? Para las mismas finanzas de la propiedad horizontal. Dentro de la propiedad horizontal debe crearse un fondo para atender obligaciones y gastos o imprevistos. Este fondo se constituirá con un porcentaje de recargo no menor al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás ingresos que la Asamblea General de Propietarios estime pertinente. Asimismo, mientras existan recursos en ese fondo de imprevistos, no se podrá cobrar una cuota extraordinaria para atender un imprevisto. Solo se aprobarán estas cuotas cuando los recursos de este fondo no sean suficientes para atender dicha emergencia. Bueno, ahora hablando de quiénes son las autoridades dentro de la propiedad horizontal, excuso porque me quedó ahí un error en el título. Las autoridades para la propiedad horizontal son tres. Uno, la asamblea de propietarios, ¿cierto? Es la máxima autoridad de la copropiedad y en ese orden de ideas es la encargada de dirigirla y administrarla. Por cuanto en ella es donde concurre pues la voluntad o las decisiones del colectivo de los propietarios en todo lo relacionado con la administración de los bienes de uso común. Por disposición legal, la Asamblea General está constituida por todos los propietarios de los inmuebles que integren esa copropiedad, quienes tienen derecho a participar en sus reuniones, a votar en ellas una vez cumplido el quórum y las condiciones que provea la ley y que existan o que se sumen a el reglamento de la propiedad horizontal, donde pues esas atribuciones están expresamente en la ley. En relación a las reuniones, la ley 675 no establece pues un orden del día de los temas a tratar en la asamblea. Esta se fija pues acorde a las necesidades o a los requerimientos que pues tenga cada propiedad o cada conjunto. ¿Listo? ¿Se puede impugnar las decisiones de la asamblea? Efectivamente, quienes se encuentran facultados para impugnar las decisiones adoptadas por la Asamblea General son el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados. ¿Ok? La segunda autoridad es el Consejo de Administración.
Este está integrado por un número impar de 3 o más propietarios de las unidades privadas respectivas o sus delegados. La Asamblea General de Propietarios es quien determina quiénes van a conformar ese consejo de administración y si la elección se ajusta a la ley o al reglamento. Este propietario podrá ser parte del consejo de administración. Los propietarios, eh, perdón, bueno, perdón, estaba hidratando un poquito. Pasando a la tercera autoridad está el administrador del conjunto. El administrador del conjunto puede ser nombrado por la Asamblea de Propietarios, quien es la máxima instancia, o en su defecto por el Consejo de Administración. Es importante aclarar que los propietarios de bienes privados dentro de la propiedad horizontal gozan de toda facultad para realizar la inspección de los libros contables, los contratos, los documentos de la propiedad. Por eso es importante que se pueda facilitar el acceso a esta información, así como hacerlos partícipes de manera adecuada de la Asamblea General. Los tenedores de bienes privados que no son propietarios únicamente podrán efectuar la revisión de documentos cuando estén siendo afectados por las decisiones de la Asamblea General de Propietarios o de los órganos internos de la propiedad horizontal y cuando se pretenda garantizar un derecho fundamental. Tenedor de un bien privado, digamos que puede ser algún miembro de la familia, pero que no reza como propietario dentro de la escritura pública y dentro del certificado de registro de instrumentos públicos. Bueno, ¿quién tiene la potestad para remover al administrador? De conformidad a la ley 675, es la Asamblea General de Propietarios la encargada de nombrar y remover al administrador, contemplando las excepciones que se encuentran detalladas en el artículo 50, ¿cierto? Allí dentro de esas excepciones está que cuando exista consejo de administración, este será el órgano encargado de nombrarlo. Dentro de otras autoridades o personas visibles, digámoslo así, en la propiedad horizontal tenemos al revisor fiscal y al comité de convivencia. El revisor fiscal es aquel que puede ejercer control sobre las operaciones de la administración. Como su nombre lo indica, fiscaliza, ¿cierto? Aquellas acciones donde se destinen recursos de la copropiedad. Además, es el encargado de entregar recomendaciones e informes para lograr que los bienes sociales estén adecuadamente protegidos en relación con factores internos o externos, históricos o prospectivos, y para lograr una estructura eficaz para el control de los mismos. Este informe se caracteriza por su oportunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se produce en el momento en que se requieren las instrucciones para el eficiente funcionamiento de los bienes comunes. La legislación colombiana pues establece y pues la normativa establece que el revisor fiscal debe ser un contador público con matrícula profesional e inscripción en la Junta Central de Contadores. Importante aclarar o conceptuar que en el caso de ejercer en un conjunto de uso comercial o mixto, este no puede ser propietario o tenedor de bienes privados en esa propiedad horizontal sobre la cual cumple funciones, así como tampoco puede tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Recordemos, estas inhabilidades aplican cuando el conjunto tiene un uso comercial o mixto. Tampoco puede tener vínculos comerciales o cualquier situación que hiciera su labor menos objetiva con el administrador y los miembros del consejo de administración. Esto pues también para garantizar no solo la objetividad, sino ese equilibrio de derecho que veíamos en nuestras primeras clases. Dentro de una de las responsabilidades más importantes que tiene el revisor fiscal,
sobre la copropiedad está en el de intervenir en las deliberaciones de la asamblea o también de los consejos de administración, en la medida que él sea citado o convocado a dichas reuniones, con derecho a voz, pero no a voto. Bueno, pasando al otro actor aquí importante está el comité de convivencia. Como veíamos, pues la propiedad horizontal es un conjunto de propietarios, pues, donde habita un buen número de personas y es común que se presenten conflictos dentro de esa propiedad horizontal. Para ello, pues la legislación ha creado mecanismos que permitan generar soluciones o conflictos, perdón, que soluciones a conflictos internos. Y dentro de ellos está el comité de convivencia, quien es el encargado de liderar la iniciativa. Sin embargo, pues el comité tiene una naturaleza conciliadora. Por ende, el comité no podrá imponer ninguna sanción sobre las personas que estén generando la perturbación en la convivencia en la propiedad. Entonces, como les decía, pues su naturaleza es conciliadora. Por ello, pues lo que van a buscar en primera instancia es tratar de hacer un acercamiento según pues el origen del conflicto. Si digamos no se puede a través de ellos brindar una solución y ya no queda más remedio que una sanción, ellos darán paso a comunicarle al administrador y al consejo. En ese orden de ideas, ¿quién determina si hay una sanción? El consejo de la copropiedad. El consejo definirá según el reglamento estipulado, cuál va a ser la sanción, de qué manera y en qué plazo. Generará el respectivo acto administrativo y quien se encarga de hacerla cumplir o de llevarla, de ejecutoriarla, va a ser el administrador. Es algo muy similar cuando nosotros veíamos la organización de las ramas del poder público, ¿se acuerdan? Que decíamos que el Senado, el Consejo Municipal, la Asamblea generaban la reglamentación, la normativa, pero era el alcalde, el presidente o el gobernador, según en la zona donde estaba, quien ejecutaba. En este caso es algo similar. Recordemos que quien proyectará o generará el acto administrativo será el consejo y quien la aplicará o quien la ejecutoria es el administrador. Otro ítem o otro tema importante como parte de la convivencia es la facultad para que el comité, perdón, la propiedad horizontal cuente con un manual de convivencia. Este manual de convivencia queda en cabeza de la Asamblea General de Propietarios. Los manuales de convivencia son un reglamento interno, por ende, pues cuando se aprueba por asamblea, como su nombre lo dice, pues entra a reglamentar y empieza a ser pues de cumplimiento. Es importante que estos reglamentos tener la claridad que deben ser aprobados por el máximo órgano de la propiedad horizontal, que es la Asamblea General de Propietarios. Digamos que no se puede presentar un reglamento y que el Consejo esté facultado para aprobarlo, no. La legislación establece que debe ser el órgano pues máximo, que en este caso es la asamblea. Teniendo en cuenta que todo lo que apruebe la asamblea de propietarios es de carácter obligatorio, debe darse cabal cumplimiento por parte del administrador de la propiedad o el consejo de la propiedad. Es importante también aclarar que los reglamentos internos de este tipo tienen como finalidad lograr soluciones simples a los problemas generados por convivencia, ¿cierto? Y no que por el contrario, pues alarguen más lo que originó el conflicto. Ya si de pronto a través de estos órganos internos no se logra dar solución a esos conflictos, pues ahí sí ya aplican lo que pues está reglamentado a nivel nacional y es pues el uso en sea las inspecciones de policía, las comisarías, etcétera. Tengamos en cuenta que pues a veces también se generan conflictos sobre la propiedad privada. Entonces, pues aquí ya el comité de convivencia y estas autoridades no podrán
digamos que reglamentar internamente. Se va a acudir según la legislación y la normatividad lo establezca. Bueno, pasamos a definir qué son los bienes comunes. Entonces, dentro de la propiedad existen dos clases de bienes. Tenemos los bienes comunes y los bienes comunes esenciales. Los bienes comunes son aquellos que pertenecen a todos los propietarios de bienes privados del edificio o del conjunto, que son sometidos al régimen de propiedad horizontal, los cuales, bien sea por su naturaleza o destinación, eh, preservación, uso o goce, sea o incluya a los bienes de particulares. Mientras que los bienes comunes esenciales son aquellos indispensables para usar y disfrutar, como su nombre lo indica, de bienes privados, como el terreno en el que exista la construcción o las instalaciones de servicios públicos básicos. La estructura, circulaciones indispensables para acceder a bienes privados, como son las fachadas y los techos, o las losas que funcionen como cubiertas a cualquier nivel. ¿Es posible cambiar la destinación de estos bienes? Entonces, eso es una decisión que queda en manos de la Asamblea General de Propietarios por mayoría calificada, la cual corresponde a un porcentaje mayor del 70% de los coeficientes de copropiedad que conforman, bien sea el edificio o el conjunto. En cuanto a si se puede hacer mejoras en un bien común del cual tengo un uso exclusivo, los bienes comunes no se pueden, no pueden ser modificados por quien tenga el derecho de uso del mismo. No obstante, esto no impide que conforme al derecho, a través de la Asamblea General de Propietarios, como órgano superior de la copropiedad, se autoricen ciertas modificaciones que se encuentren ajustadas a la ley. Y en esto quiero pues reiterar que si bien es cierto, digamos, quieren hacer la construcción de un parqueadero o ampliarlo, en ese orden de ideas, primero pues debe existir la voluntad de la mayoría de la asamblea, pero como eso afecta la licencia de construcción, deberá tramitarse el permiso en la curaduría o en las secretarías de planeación. No es solo una decisión que se tome al interior del conjunto y se puedan hacer este tipo de mejoras o de modificaciones. Siempre, en este caso, deberá acudirse a la autoridad municipal correspondiente. Y así, pues, en otro tipo de mejoras o ajustes que se quieran hacer. Bueno, ya para ir cerrando el tema de propiedad horizontal, hablaremos de las nuevas disposiciones o más bien algunas disposiciones que salieron posterior a la ley que rige sobre la propiedad horizontal, pero que las incluye. Entonces, con la generación del decreto ley 1295 del 94, en el cual pues empieza a hablar de seguridad y salud en el trabajo y pues ya en firme con el decreto 1072 del 2015, las copropiedades están obligadas a implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En varias oportunidades surgen dudas porque a veces un buen número de conjuntos o de propiedades contratan externamente, por ejemplo, la prestación del servicio de la vigilancia o de las labores de aseo de las áreas comunes. En ese orden de ideas, el Ministerio de Trabajo, a través de el concepto número 1155-56 del 16 de junio del 2016, aclaró y dio respuesta a que efectivamente las copropiedades, perdón, deben hacer la implementación del servicio del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Así no cuenten con empleados directamente. ¿Por qué? Porque
Sin embargo, y de conformidad al decreto 1032, si ellos cuentan con contratistas, proveedores, para este caso la normativa es clara, que nos indica que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe involucrar a contratistas, proveedores o independientes de conformidad al artículo 22461 del decreto 1072. Allí se establece que ese sistema de seguridad y salud en el trabajo debe tener cobertura sobre todos los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados o trabajadores en misión. De igual manera, pues la normativa establece que aparte de los contratistas también se debe incluir a los subcontratistas. Es decir, que aunque el contrato se realice con una empresa, por ejemplo, una empresa de aseo, estos trabajadores o contratistas que laboran en la propiedad horizontal deben ser incluidos dentro del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por tal motivo, toda propiedad horizontal también está obligada a realizar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y cumplir con los 77 estándares mínimos que establece el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, hay estándares que no les va a aplicar por no tener empleados, como lo son los comités, contar con la asesoría de la ARL, que pues más que de una ventaja, pues considero muy respetuosamente que es como una desventaja, ¿cierto? Porque pues esa capacitación, esa asesoría, ese apoyo, pues siempre le va a hacer bien a todas las personas que hacen parte de esa copropiedad. De igual manera, dentro de esos estándares que están obligados a cumplir, se resalta el cumplimiento de contar con el plan de emergencia, ¿cierto? Donde pues el ministerio sí es claro y dice que toda propiedad horizontal debe realizar y mantener actualizado su plan de emergencia, donde, aquí es importante, este no solo va a incluir a los trabajadores, empleados, contratistas o subcontratistas, sino que debe incluir a los residentes y visitantes, ¿cierto? De igual manera, pues deberá contar con su brigada de emergencia. Entonces, esta brigada también debe ser conformada no solo por los empleados, contratistas, subcontratistas, sino por residentes. Dentro del plan de emergencia es importante, pues así a grosso modo, el plan de emergencia nos daría para varias clasecitas, pues debemos tener en cuenta que deben garantizar participación, construcción de simulacros de evacuación. Pues los copropietarios deben realizar simulacros periódicos de evacuación, vinculando a todas las personas que residan y trabajen dentro de esa propiedad horizontal. Debe contar con la señalización, pues esto también está estipulado en la NRS 10, pero pues se recalca y vuelve y se solicita a través del decreto 1072. Entonces, toda propiedad horizontal deberá contar con la señalización de salidas de emergencia, rutas de evacuación, ubicación de equipos contra incendios, ubicación de equipo de primeros auxilios, señalización de zonas de riesgo eléctrico, temperaturas extremas, pisos húmedos, etcétera, etcétera. Recordemos que para saber las medidas, la altura, los sitios donde se deben disponer, digamos que esas condiciones técnicas nos remitimos a la NRS 10. Y como les decía, previamente contar con la brigada de emergencia, que puede estar conformada por empleados, residentes o contratistas. Es importante que esta brigada o es obligatorio que la brigada reciba capacitación adecuada sobre la prevención, atención de alguna emergencia o que esté relacionada con la matriz de riesgos pertinente al conjunto o a la ubicación del conjunto. De igual manera, este plan de emergencias debe estar articulado con el plan de gestión de riesgo comunitario que está reglamentado en la ley 1523 del 2012 y a su vez con el plan de gestión de riesgo municipal y el plan de gestión de riesgo departamental. Por último, pues este plan debe garantizar que la propiedad, la copropiedad, cuente con todos los elementos para atender una emergencia, como son camillas, botiquines, ya habíamos nombrado los extintores, ¿cierto? Y que ese pues botiquín se encuentre
con todos sus elementos al día, estén de acuerdo al uso que se le vaya a dar. Otra cosa que se solicita dentro de otras tantas que incluye el sistema de seguridad y salud en el trabajo es que si la copropiedad cuenta con maquinarias o equipos, se debe contar con un programa, ¿cierto? Para el mantenimiento. Debe elaborar y ejecutar dicho programa preventivo y correctivo para cada una de las máquinas y los equipos, tal como lo establece el decreto 1072 en su capítulo sexto. También pues se resalta dentro de las obligaciones que todo ciudadano colombiano tiene y extranjeros cuando pues están dentro de nuestro país, y es que todos los copropietarios debemos ser solidarios en caso de que un empleado contratista u otro copropietario sufra un accidente. Especialmente pues si el empleado contratista o hace referencia a que sea un accidente de trabajo. El sistema de seguridad y salud en el trabajo, como pues, les comentaba, se encuentra reglamentado por el decreto 1072 y los estándares se encuentran debidamente enumerados y explicados en la resolución 1111 del 2017. Pero pues esta resolución 1111 por la resolución 0312 del 2019. Muchos de pronto acá dentro de la clase tienen referencia sobre la resolución 1111. Entonces recordemos que esta pues fue ampliada por la resolución 0312 del 2019 y por ende pues esta quedó derogada. Realmente pues la 0312 es mucho más específica y digamos que genera reglamentación sobre cada uno de esos estándares mínimos. Otra de las nuevas disposiciones es garantizar el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de conocer, rectificar o borrar datos personales de las bases de datos privadas que realicen tratamiento de datos. Por ende, es necesario que la copropiedad cuente con políticas de protección de datos personales acorde con el grado de divulgación de los datos de las personas naturales. Para ahondar en este tema de protección de datos, pues se tiene un marco normativo pues bastante importante, dentro de los cuales pues primero se destaca la Constitución, nuestra Carta Magna, está la Ley 1581 del 2012 y la Ley 675 del 2001. Ya pues si ustedes desean profundizar o andar un poco más sobre los principios rectores, sobre qué se considera pues seguridad, cómo se categorizan los datos. Allí también pues es importante aclarar que hay unos derechos que aplican a los mayores de edad y otros que le aplican al derecho de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues también los invito a revisar esta normativa. ¿Listo? Ya para cerrar, tenemos la eliminación de barreras físicas para la población en situación de discapacidad. Bueno, esta nueva disposición pues tiene un antecedente y es es la raíz de una acción popular en la que se determinó que los derechos colectivos de personas con discapacidad visual habían sido desconocidos por los responsables de un proyecto urbanístico en Florida Blanca, Santander. A raíz de unos hechos que ocurrieron allí, la comunidad interpuso una acción popular y en ese orden de ideas, el Consejo de Estado concluyó que los conjuntos residenciales están obligados a derribar esas barreras de acceso para la población. Asimismo, lo hizo al conceder una tutela en la que el accionante había sido favorecido por un juzgado de Bucaramanga, en la cual se ordenaba que se instalaran losetas texturizadas con las guías de alerta, orientación en la edificación, que pues originó todo este tema de la acción popular y que posteriormente pues se hizo masiva hacia todas las constructoras y en ese orden de ideas a las propiedades horizontales.
Así las cosas, pues dichos derechos deben ser garantizados tanto por las autoridades públicas como por los particulares, sin que pueda afirmarse razonablemente que por el hecho de tratarse de una unidad de vivienda privada, las personas que requieran de losas texturizadas no son titulares de ese derecho colectivo, cuya protección se pretende a través de la acción popular objeto de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si bien es cierto, aplica unos derechos individuales, pues aquí prima ese derecho colectivo de protección y de seguridad contra, o a favor más bien, de esta población que pues se conoce como, pues, bueno, generalmente le llaman población en discapacidad, pero pues hoy en día hablamos de personas con capacidades diversas, ¿cierto? Asimismo, veíamos hace 2 clases, si no me equivoco, que la NRC 10 dentro de sus ajustes, pues también contempla o desea reglamentar más este tema, ¿no? Entonces también pues debemos estar atentos a cualquiera de las disposiciones que salgan en razón a este tema de barreras físicas. Bueno, muchachos, no siendo más, les deseo una muy feliz noche, un excelente fin de semana. Por favor, recuerden revisar toda la información que va a quedar disponible en el aula virtual. Allí van a quedar documentos para ampliar este tema de propiedad horizontal y la actividad de la semana. Un abrazo y un feliz fin de semana.